pasando que me faltaban datos. Entonces, yo avanzaba en una cosa, pero me faltaban otros, y entonces esto era una inquietud constante, de manera que ha significado generar un rompecabezas. Sí. Y utilizo esa metáfora porque el primer regalo que me dio mi mamá a los 7 años, después de un viaje a San Andrés, fue un rompecabezas de 500 piezas. Wow. Y llegó un momento en que fui capaz de armarlo en 30 minutos. Por Dios. Entonces, la idea del rompecabezas ha sido un reto constante para mi vida, y ir descubriendo las piezas de lo que finalmente llamé la Cábala, pues ha sido no un rompecabezas de 500, porque indiscutiblemente este puede ser de 5.000 piezas. Ya está mal. Y ahora que ya nos hemos encontrado contigo y que estamos generando este encuentro, pues ya como que no me lo sé para armarlo en 30 minutos, pero por lo menos ya sé el paisaje que generan esas piezas. Y me traes a memoria una cosa que es muy interesante, y es que si ustedes miran en retrospectiva, muchas veces la vida te fue colocando la información que necesitabas. Así es. ¿Cuál piezas? Y llega un momento en que haces clic. Esto es, y miras hacia atrás y unes los puntos. Tal cual. Yo pienso que eso sucede, y no lo digo por ningún tipo de, ¿cómo lo podría llamar que suene aceptable? No es algo de orgullo, pero quien confía en la vida puede alcanzar ese tipo de mirada. Quien desconfía, es la desconfianza la que le impide darse cuenta de lo que tú acabas de decir. Es que en realidad la vida siempre nos está mostrando lo que es. Sí. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados, otras veces estamos como decepcionados. En algunos momentos de la vida ni siquiera pensamos que una pista podría venir de la mano de acontecimientos tan propios y aparentemente tan faltos de significación por lo cotidianos. Sí, pasan desapercibidos. Exactamente, pero en realidad la vida es un misterio. O sea, hablar de Cábala, para ir introduciendo el tema, es hablar de lo que se denomina el juego de la vida. Me encanta. Y la vida es realmente un juego misterioso. No es como un parqués donde las reglas están debidamente establecidas y es sencillamente lanzar los dados y mover las fichas. No es algo tan básico como eso. No es un Monopoly, porque no se trata de hacerse dueño de nada ni controlar el mundo, ni hacerse el más rico dentro del juego. Se trata de la aventura. Entonces, descubrir la Cábala es aprender que la vida es un juego donde la aventura es la regla principal. Y en la aventura, los que participamos no tenemos control. Pones un tema interesantísimo que justo en este momento que estamos viviendo pareciera que es el que todos quisiéramos tener, control. Y si hay algo que nos está invitando este tiempo, que no lo quiero denominar como todos lo denominamos, este tiempo de invitación, transformación, mayor conciencia, es a soltar el control y a confiar. Totalmente. Pienso que lo esencial de este tiempo es comprender. La palabra es comprender. Pero comprender, de hecho, voy a aprovechar sin que Gloria se retire, mostrar algo aquí que es una pregunta de las preguntas más importantes que traía para esta noche. Traigo muy pocas, la verdad. Pero la primera es, ¿cómo focalizar la conciencia? La Cábala, como sabiduría ancestral que es, nos aporta una herramienta clave, fundamental, denominada aprender a focalizar la conciencia. Yo lo traigo como una pregunta. ¿Cómo focalizar la conciencia? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir de la conciencia? Que no es conocimiento la primera cosa. Por lo tanto, no vale los títulos que yo tenga para
comprender. Es otra cosa completamente diferente. Tampoco es entendimiento. Entonces, no es uso de las facultades de la razón ni apropiado conocimiento de las funciones cerebrales. La comprensión es mucho más abarcante, es 360 grados. De manera que allí lo dejo para que podamos seguir conversando y en la medida en que vayamos también recibiendo preguntas o teniendo inquietudes, pues vamos abriendo el debate, pero ya dejé sentado lo más importante para dar una primera aproximación a la Cábala. Decimos que Cábala es aquella sabiduría ancestral que hace posible que nosotros nos conectemos con el juego de la vida y vivamos la aventura. Entonces pones un tema que me parece muy fascinante y es el tema de las elecciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes ese clic con lo sagrado a los 7 años, para los que de pronto apenas están entrando y no escucharon esa primera parte, desde que él tiene 7 años, lo sagrado lo llama, lo místico, la información que aparentemente no se encuentra en todas partes. Cuando tú tienes esa conexión, pasa una cosa que es muy bella, Carlos, y es que empiezas a elegir la información. Y si ustedes recuerdan, hay un dicho que es muy bello que a mí me encanta y es que cuando estás preparado te llega el maestro. Así es. O te llega la información o te llegan los maestros. Como tú empezaste a hacer estas elecciones de aprender del juego de la vida, de aprender esas reglas aparentemente no tan visibles, pero que finalmente son las que movilizan todo, ¿cómo te empieza a llegar la cábala? Bueno, yo no sabía que iba a ir a parar a la Cábala. Eso es lo primero que tengo que decir. Lejos de mí, naciendo en el contexto del Valle del Cauca, que es un departamento con una historia bastante particular, muy reciente. 1910 se configura el departamento del Valle, es decir, al 2010 son 100 años y al 2020 son 110 años. Comparado con la historia milenaria de Egipto, pues Cali realmente somos jovencitos. Exacto. Entonces, yo empecé por indagar en la historia sagrada porque eso era lo que me contaban en el colegio. Entonces, todo llegó por personajes. A mí se me habló de Moisés, a mí se me habló de Abraham, a mí se me contextualizó en un Ur de Caldea, una cosa rarísima porque comenzando que en lenguaje español no hay ningún verbo terminado en Ur. Los verbos en español terminan en ar, en er y en ir. No tenemos verbos terminados en or y menos en ur. Entonces, ur, qué extraño, eso, ¿qué podía significar, no? Luego, Abraham muestra un sacrificio, Moisés deja un pueblo para irse a recibir unas tablas. Entonces, es un simbolismo bastante complicado de comprender para una mente de 7 años. Entonces, con lo primero que yo tuve que lidiar fue con el simbolismo. O sea, lejos de mí saber que lo que estaba empezando a conocer del juego de la vida era lo simbólico. Me estaba metiendo con lo simbólico. Y lo simbólico, para una época como la que vivimos, pues es trascendental. Pero yo, ¿qué iba a saber de 7 años que me estaba moviendo en eso? Pero por allí empezaron las conexiones. Por el símbolo me llega por personajes y los personajes me llegan a través de la historia sagrada y mi verdadera búsqueda empezó allí, en nombres. Moisés, Abraham, Isaac, que era lo que me leían a mí en el colegio. Claro. Además, lo que nos compartían, pues los que somos de tradición occidental, ha sido la formación, digamos, desde judeocristiana, ¿no? Exacto. En general, digamos que en un principio el catolicismo, ya después entra el cristianismo, pero la tradición es judeocristiana y los personajes bíblicos eran como los héroes que nos enseñaban en algún momento. Sí, de hecho, podría indicar que antes que Linterna Verde, Superman y Aquaman, mis héroes fueron los de las historias, exactamente, los de las historias sagradas. Sí.
Pero mira que pasa una cosa bien interesante y es que de todas maneras, si uno lo mira desprevenidamente y sin conocimiento bíblico, que seguramente después lo fuiste adquiriendo, suenan como unas historias un poco fantásticas, ¿no? Cómo abre el mar muerto y cómo pasan los judíos y después vienen los otros y el mar se los come y cómo este otro ser fantástico construye un arca en el que logra salvar cada especie de los que había en ese momento y su familia. O sea, son historias que tienen también una magia y todo un misticismo. Y leer eso, digamos, en un contexto de ser un niño de 7, 9, 10 años, pues esto es absolutamente el mundo de la aventura. Totalmente, y me encanta que lo menciones porque hay una palabra que a mí me sedujo de pequeño y es asombro. Y eso fue lo que produjeron en mí las historias de los textos sagrados. Me asombré de imaginarme un niño en una canasta que iba por el río Nilo y que lo salvan, y que gracias a eso entendí por qué le llamaban a esa cuna Moisés. El Moisés. El Moisés. Fíjate cómo lo uno queda relacionado con lo otro. Parece insignificante, pero son asociaciones que se comienzan a hacer. Entonces, en mi vida, rápidamente querer comprender el Antiguo Testamento, cuando ya tuve 9 años, es decir, yo empecé porque en ese entonces era una discusión familiar si yo como niño debía entrar a estudiar de 5, que era lo que defendía mi papá, o de 6 años, que era lo que defendía mi mamá. Por supuesto, triunfó el poder de mi mamá y entonces yo entré de 6 años al colegio y claro, cuando tenía 9, que era cuando ya iba a ser la primera comunión, yo ya leía muy bien y ya las historias sagradas no esperaba que me las contaran en el colegio. Yo las quería comprar, yo las quería adquirir, yo quería empezar a trabajar sobre eso. Entonces, eso ha sido como todo el camino de pequeño de conexión con esta sabiduría ancestral. Yo quiero poner un punto que es súper fundamental y es que nosotros, la información de que vinimos a hacer en este mundo, nuestro plan álmico, nuestra esencia, está en el niño. Así. En el niño interior. Y a veces se nos olvida esa información y es muy interesante cuando uno vuelve a la historia y dice, a mí qué era lo que me gustaba, a mí qué era lo que me apasionaba, a mí qué era lo que me llamaba la atención, qué era lo que me causaba asombro, qué era lo que me fascinaba y como que me llevaba a un mundo para el contexto del momento de niño de fantasía, pero que eran las pistas que te estaba dando la vida para decirle, vea, es que usted es por aquí. Porque otro, digamos, en general, un niño a los 7 años, pues las historias sagradas no les no genera, lo cautiva. No les genera mayor interior. Sí. Pero mira que a ti sí te cautivó. Y eso tiene que ver con quién eres hoy y lo que nos vas a compartir. Y sobre todo porque te puedo agregar algo más de esa historia personal que aparentemente no es como muy significativa, pero que es determinante para cada paso que uno da. Resulta que mi padre era un gran lector y para él era fundamental comprarse la revista Selecciones. Ay, claro. La famosa revista Selecciones que estuvo en las bibliotecas de las casas nuestras hace décadas atrás. Entonces, él tenía toda la colección, o sea, de una cierta edad en la que él tuvo recursos para comprarse su revista, y él tenía la colección año tras año de cada una de las revistas. Entonces, esa curiosidad mía, cuando en el colegio me muestran las letras y descubro las palabras, entonces yo iba a mi casa y en las selecciones encontraba la posibilidad de satisfacer esa inquietud, y resulta que en las selecciones había una sección que venían unas palabras con un grado de dificultad impresionante. Más o menos aparecían 10, 15 palabras y allí traía, como en los exámenes de múltiple opción, y luego le daban a uno el significado de lo que era esa palabra. Y ese era el juego mío con mis papás. Yo los sentaba en la mesa del comedor a los dos y yo les decía, bueno, vamos a adivinar hoy nuevas palabras para la vida y me van a decir qué significa tal palabra. Mi papá coleccionaba las revistas Selecciones, pero ese no era, digamos,
esa parte de la revista no era lo más importante para él. Por supuesto. Él buscaba otras cosas. Entonces, las corchadas, entonces hicieron que a él eso le generara una indisposición porque eran sus revistas, él las coleccionaba y sin embargo a la hora del ejercicio de las palabras, él era el primero que no lograba dar con el significado de las palabras. Entonces, desde allí, la gramática, el léxico, los diccionarios, los significados se volvieron supremamente importantes para mi vida. Mira que vas conectando con dos cosas interesantísimas, ¿no? Los símbolos y las palabras, y toda la sintaxis y todo lo que hay debajo, porque claro, uno dice tal palabra, pero el latín de esta palabra y detrás de la palabra, y hay toda una serie de significados que cuando los vas conectando, pues entiendes mucho más amplio lo que te quiere mostrar la vida. De hecho, en algún momento, por esa búsqueda del significado de las palabras, descubrí que existía algo que se llamaba filología. Y yo decía que yo iba a ser filólogo. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando vi en las carreras de las universidades que eso como filología no existía como carrera, cuando en Europa todo el que estudia lenguas modernas es filólogo? O sea, no se puede acceder a las lenguas sin pasar por la filología. Pero entonces a mí me sorprendió mucho eso porque de hecho una cosa es la filología como lo que abarca todo esto, pero el tema era la etimología, de dónde proviene esta palabra. Y entonces eso se me volvió también como otro misterio, ¿no? ¿De dónde vienen las palabras? Y entonces era lo que tú decías. Sí, el latín como lengua madre, pero del latín se desprendían lenguas más antiguas. Entonces, ¿qué pasaba con esas lenguas más antiguas? Y al final me termino preguntando qué lengua hablaba Moisés, qué lengua hablaba Abraham, qué lengua hablaban los personajes de las historias que a mí me cautivaban. Fantástico. Muy interesante. Esto se va poniendo cada vez más chévere, y además porque si se dan cuenta empiezan a aparecerle los elementos que lo fueron llevando a ese saber que hoy tiene y que nos está compartiendo. Luego, ¿qué pasó? Luego de eso. Bueno. Además de ese juego tan interesante con tus padres y las palabras. Pasó algo todavía que puede sonar más extraño de lo que ya está haciendo toda esta historia. Pero bueno, soy un ser normal, no se preocupen por eso, sino que de pequeño fueron las cuestiones que sucedieron. El primer libro que yo cogí formalmente, ya no estoy hablando de la revista Selecciones, lo saqué de la biblioteca de mi tía, la hermana menor de mi papá, que tenía una colección que yo creo que en las casas de muchos caleños la hubo. Estoy hablando del año 76. Y era una colección de Bruguera. Y era de literatura universal. Los libros eran rojos. Hoy me he vestido de rojo, que conste, para honrar el color que me cautivó cuando de leer un libro se trató. Entonces, era la Divina Comedia. Dante Alighieri. Entonces, pasé de la palabra sagrado a la palabra divino. No. Lo que me cautivó, obviamente yo no entendía que era una comedia, pero la palabra divino me cautivó. Y entonces le pedí a mi tía que me dejara llevar ese libro no se lo había leído absolutamente nadie en la casa de mis primos, y entonces me llevé el libro y empecé a leer, y por supuesto no entendí nada, pero es que era dramático, porque pasaron 2 o 3 meses y yo no había pasado de la segunda página, no comprendía absolutamente nada. Entonces le dije a mi papá, eso que estoy aprendiendo en el colegio no sirve para nada. Y me dijo mi papá, no, lo que necesitas es un diccionario. Y me regaló en el año de 1976 mi primer Larousse. Y mi primer Larousse lo tuve 40 años. No me quise desprender de él porque estaba autografiado por mi papá. Entonces lo mantuve hasta el 2016.
ya dije, vamos a dejar el sentimentalismo a un lado y ya me compré una versión más nueva. Y entonces el diccionario se me volvió la herramienta para poder leer ese bendito libro que en la primera lectura me tardé 12, 14 meses. 14 meses para medio entender que era la historia de un poeta que había sido muy importante y de un personaje que era Dante, que atravesaba por unas fases de la evolución en el marco de la conciencia que se llaman el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero yo, ¿qué iba a saber de eso? Hoy estoy explicando cómo focalizar la conciencia y en ese momento yo no entendía absolutamente nada de lo que era el viaje a través de las etapas de la conciencia. Ya hoy, de alguna manera, gracias al conocimiento de la Cábala, lo puedo explicar y lo puedo contar particularmente en esta noche. Pero eso fue lo que siguió, digamos, después de encontrarme con las historias sagradas, el símbolo y las palabras, continuó la lectura. La lectura de un texto. Fuerte. No, es un libro. Tan joven, era un libro muy es un fuerte. libro que en distintas etapas de mi vida he tenido que leer y debo reconocer que si soy honesto, podría afirmar que me demoré 11 años en entender mínimamente de qué iba. 11 años. Todavía voy a charlas, cuando se presentan charlas de la Divina Comedia. Les puedo contar que antes de que entráramos en esta situación de contingencia, vino un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas a la Feria del Libro en el 2018. Y la conferencia de él versaba sobre el conocimiento médico de Dante Alighieri en la Divina Comedia, demostrando que Dante fue de los primeros hombres que participó de las autopsias que se practicaron a cuerpos humanos. Y esa forma de lenguaje yo no la conocía en la Divina Comedia. Cuando vi el título de la conferencia, dije, esta conferencia es para mí, porque yo inicié mi camino con la Divina Comedia. Entonces, si empecé cuando tenía 9 años y este señor viene en el 2018, pues ya se pueden hacer cuentas de las décadas que me ha significado la comprensión de la Divina Comedia y todavía estoy en ello. Y seguramente tendrá más misterios y más y cosas que escarbarle y que descubrirle. Por supuesto. Pero bueno. ¿Y luego qué pasó? Después de estas, vamos, mira que vamos para que no perdamos la conexión, el ¿no? hilo, sí. Lo sagrado, los símbolos, las palabras y estos atravesares de Dante por estos 3 estados que finalmente están mostrando estados de conciencia. Exacto. Bueno, digamos que allí ya toda esa pasión debe comenzar a sufrir el proceso evolutivo físico mío. Porque a mí se me pasó muy rápido la niñez y fue una niñez que podría calificar de encerrada. Entonces, de paso hago la cuña, pues este confinamiento fue como una oportunidad de volver a la niñez, porque yo de niño, jugando con historias sagradas, con palabras, con las selecciones de mi papá y con el libro de la Divina Comedia que bastante tiempo me ocupó, pues no fui el típico niño que llegaba del colegio, almorzaba y salía corriendo a jugar con los amigos. Era algo que yo no echaba de menos, era algo que incluso llegó a preocupar a mis padres y en particular yo diría que más a mi mamá que a mi papá, porque mi papá me daba como mucha rienda suelta a todas las cosas que a mí se me ocurrían. En cambio, mi mamá, velando por la socialización, la integración con los demás y todo. Entonces, a partir de que ya hice la primera lectura de la Divina Comedia, digamos que entré en la vida normal. Ya era hora. Entraste al mundo. Ya era hora de que entrara en la vida normal, de manera que vino la preadolescencia, la adolescencia, ya vinieron estos retos del colegio, del pasar los años, de sacar buenas notas, de toda esa cantidad de cosas. Entonces,
todo esto empezó a perder fuerza. Estaba allí en momentos de profunda interiorización. Yo iba a esos recuerdos y sobre todo la Divina Comedia me dejó la inquietud por leer. A ella le debo el amor a la lectura, porque fue un reto. Total. Entonces, como además yo vivía poniéndome retos, no sé por qué, pero me los ponía. Entonces me leí, por ejemplo, Las Mil y una Noche, que la verdad no me tardé 1001 noche, pero poco faltó. Me leí El Conde de Montecristo, me leí libros absolutamente voluminosos, Sí. que Los Tres Mosqueteros, por ejemplo. Entonces eran tomos, pero era como una avidez por descubrir mundos, realidades, dimensiones. Pues todo eso yo no lo sabía, lo hacía, pero yo no sabía que me estaba orientando. Entonces, eso era lo único. Leía en las vacaciones y leía de noche para poder socializar, para poder jugar, para que mi mamá me viera salir a la calle, que tenía amigos, que hablaba como gente normal, que no me la pasaba solo aprendiendo palabras extrañas y difíciles. Entonces, esto estaba, pero de una manera menos, digamos, menos fuerte, menos intensa, menos exactamente, intensa. y sirvió para que nunca lo dejara a un lado. Es decir, no pudo tener los niveles de dedicación que al comienzo generó, pero nunca faltó en mi vida. Eso sería lo que te podría contar. Y ya luego, pues eso se añade a otras inquietudes. Dirigí un grupo juvenil, participé de la creación de una parroquia. Entonces, todo eso me quitaba mucho tiempo y yo iba acogiendo lo nuevo que llegaba sin preocupación. Sí. Y eso otro estaba allí. Quedaba ahí como pausado. Como en pausa, mientras yo podía volver sobre eso. Y porque tú viviste en España un tiempo importante y ahí es cuando ya como que empiezan una cantidad de piezas a coger camino. Ya el rompecabezas empieza a tener algo más de forma, pero antes de España hay que señalar que en mi vida fue determinante Bogotá. O sea, yo salgo de Cali, que había sido mi mundo durante 21 años, y viajo a Bogotá para terminar mi carrera en los estudios universitarios, y entonces Bogotá se vuelve como un trampolín, porque indiscutiblemente yo lo primero que les puedo contar es la gran librería a la que yo entré en Bogotá se llamaba, y esto ya determinadas personas no lo van a saber por su juventud, pero se llamaba la librería Buchholz. La Buchholz era la librería de un señor alemán de apellido Buchholz. En esa librería existían unos sofás donde al señor Buchholz le encantaba sentarse a leer, y tenía una lámpara de esas de pata, sí, encendidas, y él leía allí. Y cuando uno llevaba inquietudes y cosas, entonces uno decía, quiero hablar con el dueño de la librería, y lo hacían pasar a uno a hablar con el señor Buchholz. Este señor, que fue un librero toda su vida, esa librería en ese entonces quedaba en la carrera séptima con la calle 26, enfrente del llamado Hotel Tequendama. No, pues súper bien ubicada. Súper bien ubicada. Allí quedaba la librería Buchholz, estuvo muchísimos años allí. Y eso para mí se volvió el paraíso del que hablaba Dante, guiado por Beatriz. El paraíso del conocimiento. Exactamente, era porque lo que valía allí, obviamente los libros, pero era el conocimiento de él. Esos libros, yo recuerdo que yo le pregunté, ¿usted se ha leído todos los libros? Y él me dijo, todos no, pero las 3/4 partes sí los conozco. Oh, Dios. Entonces, cada vez que tú necesitabas un libro, pues ¿dónde ibas a ir? Claro, a una librería como esa. Entonces, el señor Buchholz me abrió la mente a esas grandes preguntas, porque allí
estaban los autores que abordaban lo sagrado, lo divino, la filología, No, mejor dicho, todo ese tipo de cosas, exactamente. Entonces, pues Bogotá fue la preparación, sin saberlo, sí. para lo que posteriormente sería España, que ya era como el lanzamiento al mundo. España fue para mí el lanzamiento a descubrir el mundo. Mira que siguen uniéndose las pistas, ¿no? O sea, esta inquietud de los 7 años Sí. fue haciendo que a tu vida llegaran información, maestros, otras inquietudes, otras informaciones, y es como si se hubiera ido armando el puente y el camino Sí. para que tú llegaras a donde tenías que llegar a aprender lo que tenías que aprender, pero con estas bases que eran indispensables. Totalmente. De hecho, una de las cosas más simpáticas que me sucedió es que cuando hacía mis primeros semestres de carrera de Derecho, el decano de la facultad de la Universidad de San Buenaventura era un español, Genaro Chamorro. Hace poco falleció. Yo logré trabar una gran amistad con Genaro, y en Cali él es muy recordado porque él fue rector muchos años del Colegio de Nuestra Señora del Pilar. Entonces, Genaro enseñaba Derecho Romano y eran puros latinazgos, es decir, era latín puro y duro. Y entonces esa era una asignatura importantísima para la carrera. Y yo traté de buscar quién me enseñara latín aquí en Cali. Y fue imposible. Yo no encontré. Obviamente, latín lo sabían los religiosos. Dentro de los jesuitas había jesuitas que sabían latín, dentro de los franciscanos había, dentro de los maristas, pero a mí nadie me dio latín. Y cuando me voy a la universidad externado, el rector, el doctor Fernando Inestrosa, daba clase de obligaciones tercer año con un libro en latín. Y entonces era dificilísimo aprobarle la asignatura y sí o sí tenía que aprender algo de latín. Y entonces un ex marista en Bogotá, que vivía muy cerca de la Universidad Externado, fue mi profesor de latín y griego. Wow. Aprendí 2 años, con mucha dificultad, lo he de reconocer, porque el latín pues es una lengua que no se conjuga, sino que se declina, y el griego es una lengua más antigua todavía, y la escritura de griego es mucho más difícil para mí que la escritura de latín. Pero lo digo porque tú estás hablando de las bases, sí. Sentar las bases para... Claro, terminé encontrándome con una lengua hebreo oficial que viene de hebreo antiguo, que viene de arameo, que se supone era la lengua que el Maestro Jesús hablaba. Por lo tanto, obviamente yo arameo no he aprendido, hebreo tampoco, pero me tuve que encontrar con esas lenguas, y para que esas lenguas no me asustaran, sino que pudiera ir puntualmente a lo que yo necesitaba extraer, fue importantísimo haberme encontrado con el griego y con el latín. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál es esa inteligencia superior que tiene claro que para que pase esto aquí, antes tiene que haber una serie de eventos, conocimientos y bases que van a hacer posible la misión? A mí eso me fascina. Pues esa eso es inteligencia fascinante. Superior, claro. que arma un plan perfecto para que tú recibas la información, que en principio no las conectas, pero que después dices, ahora entiendo por qué pasó esto. Mira que eso que tú dices me da la posibilidad de enseñarles otro aspecto dentro del papelógrafo. Que tiene que ver, que tiene que ver con la fecha que se supone la más importante que hemos tenido últimamente, el 11 del mes 11 del año 2020 a las 11:11. Esta fecha es el inicio de la denominada Era de la Conciencia. La Cábala para mí fue la preparación al despertar de la era de la conciencia. O sea, todas las piezas de rompecabezas que hemos ido mostrando con Gloria
acerca de mi vida estaban todas orientadas a un plan, como tú lo has afirmado, y el plan iba a desembocar el 11 de noviembre del 2020 a las 11:11 de la mañana. O sea que me vine a enterar, y esto es primicia, lo que estamos haciendo hoy. Llevo 7 días de haberme enterado que todo el camino recorrido era para asistir despierto a la era de la conciencia. Me preguntarán, ¿y qué es eso de la era de la conciencia? Les voy a dar unas palabras muy sencillas. Es donde nos sentimos todos uno. Eso es la era de la conciencia. Es el fin de la dualidad, sintiendo que todos somos uno. ¿Y cómo se logra eso? Fomentando el amor en todas las relaciones. De manera que hablar de Cábala es hablar de la posibilidad de fomentar el amor en todas las relaciones para que el juego de la vida se convierta en la aventura que les describí. Mire cómo definitivamente, y es una invitación también a que cada uno hagamos ese pequeño ejercicio retrospectivo. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Cuáles son las pequeñas piezas del rompecabezas que me trajeron particularmente a estar vivo hoy, una vez ha pasado lo que está pasando? Así es. Porque es interesante, o sea, mira que estás hoy aquí escuchando eso, lo vas a escuchar en el futuro a través del canal. ¿Qué es lo que te ha traído incluso a escuchar esto? Porque es correspondiente esta información contigo. Totalmente. O sea, cuando tú escuchaste por un amigo, por las redes sociales, porque te lo mandaron por el WhatsApp, por la forma que te hayas dado cuenta, escuchaste Cábala y por dentro algo hizo clic, es porque esta información es correspondiente y porque te está invitando a la vez, a partir de esta hermosa historia, a que conectes tus propios puntos y que conectes tus propias pistas, ¿no? De hecho, con Gloria tuvimos la oportunidad de participar conjuntamente en un diplomado que se generó en la Universidad Javeriana de Cali, denominado Diplomado Ser. Pues en el Diplomado Ser se colocó como subtítulo, ¿tú lo recuerdas? Ser conciencia. Sabiduría, sabiduría y vida. Y vida. Conciencia, sabiduría y vida. Y resulta que el módulo que yo impartí en esas promociones se llamó El Legado. Y resulta que revisando tiempo después ese módulo, me daba cuenta que todo giraba en torno de la vida, porque el mayor legado es la vida. La vida misma. O sea, la gran pregunta que todos los seres humanos se hacen es, ¿qué legado voy a dejar? Y la gente piensa en bienes, en capitales, en libros, pero no piensa en que la vida es el más grande de todos los legados. Entonces, por eso, Diplomado Ser, conciencia, sabiduría y vida, pero es que todo va a parar a la vida. La clave es la vida. Entonces, encontrar el hilo del plan que guía nuestra vida es la clave para todo. La Cábala lo tiene porque la Cábala habla de la creación. O sea, uno de los elementos esenciales del conocimiento cabalístico es la creación. Y en la creación, lo esencial es la vida. O sea, la estructura de la vida. De manera que sin la vida no hay sabiduría ancestral. Sin la vida no hay conciencia. Que es el ser, conciencia, sabiduría y vida. Y de eso se ocupa la Cábala. Obviamente, dentro de un lenguaje con un simbolismo específico, en el marco de una tradición, pero que seguramente yo, aceptando la transmigración del alma, he estado en otras etapas de mi vida en conexión con ese conocimiento,
porque ese conocimiento lo busqué sin saberlo desde la más temprana edad. Y finalmente, ¿a dónde fui a parar? A España, que es donde los judíos establecieron las primeras escuelas de Cábala, dejaron de ser un pueblo errante para asentarse en territorio español. Y mírame esto tan hermoso, ¿no? La vida te lleva, no te llevó a Estados Unidos, Exacto, a Italia, no. En fin, las N posibilidades que podemos tener cuando elegimos salir a estudiar o a tener una experiencia en otro país, te lleva a España. ¿A qué ciudad te llevó? Eso es algo muy particular porque yo estuve dudando. Teóricamente, a mí me movía a España el obtener una maestría, es decir, el poder sacar unos estudios superiores adicionales a mi carrera. Entonces, la primera pregunta fue, ¿debo ir a Madrid? Porque es la capital. ¿A dónde va uno en un país si no a la capital? Yo en Colombia había nacido en Cali, la capital, pero me había ido a la capital del país. Entonces, la idea era saltar de una capital a otra capital. Pero cuando vi los programas de estudio, no era lo que ofrecía Madrid lo que me llamaba la atención. Era oficial o si se quiere, oficialista. Todo el conocimiento era muy oficialista, pero yo iba detrás de otra cosa, ¿no? Y entonces, cuando averigüé por la ciudad en sí, en el contexto de la ciudad, vi una obra de arquitectura que me asombró y me cautivó, la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Y en ese momento decidí que yo no iba para Madrid. Decidí que yo iba para Barcelona porque en Barcelona estaba el arquitecto más sorprendente de toda la historia de España. Y así fue gracias al símbolo. Sí, tal cual. Porque la fachada que dejó como legado Gaudí de la Sagrada Familia, la fachada de la Anunciación, fue la que me cautivó. Y yo quería ir a vivir enfrente de la Sagrada Familia. Y no lo logré. No lo logré porque en esa época pues no había WhatsApp, no había teléfono celular. Entonces, mientras mi carta fue y la respuesta volvió, ocuparon el lugar donde yo hubiera podido ir a abrir la ventana y mirar la Sagrada Familia en la mañana, tu primera mirada de la mañana. Así es. Pero les puedo contar que quedé a 3 calles de la Escuela Industrial de Ingeniería construida por Antonio Gaudí. Entonces, todo es mágico. Magia, todo es magia. Yo diría, la cábala me llevó de regreso al hogar, a la España de los judíos que dejaron de ser errantes, que se establecieron principalmente en lo que es hoy Castilla y en Castilla Toledo, que es uno de los lugares más asombrosos, donde se hacen las espadas y donde se trabaja la orfebrería del denominado oro toledano, que es una de las cosas más bellas que uno puede encontrar de esa artesanía española. Y fue en Toledo donde conocí las sinagogas, donde surgieron los más importantes rabinos maestros de Cábala. Imagínate todo el recorrido, y es que es muy interesante escuchar la historia porque no es como de él es Carlos y un día le dio por hacer cábala porque le pareció que era interesante. No, miren el llamado del alma. Y cuando yo conecto con el llamado del alma, entonces empiezan a aparecer las piezas del rompecabezas. Así es. Pero te llevan a ese lugar donde tú tienes que estar porque no es solamente un conocimiento para él. No. Y aquí es donde viene el punto importantísimo. Todos nosotros venimos con un propósito y una misión que tiene que ver con nosotros, en diferentes esferas, desde diferentes miradas, pero todo tiene que ver con un otro, porque todos somos uno, viendo acá esta todos conexión. Somos uno, exacto. Entonces, cuando todo esto que le pasa, que lo lleva, no a que vaya y busque un libro y se ponga a leer, o se inscriba en un curso, siendo muy respetuosa de todos esos conocimientos que hoy son accesibles, lo llevan a la fuente.
y a la Eso fuente es. con los maestros, además. Tal cual. Entonces, creo que allí es donde tenemos que empezar a contar cómo ya eso ya llega a tu vida, ya de manera tan contundente. Bueno, de hecho, hay algo que me gustaría insistir, ¿no? Y es, yo llego a España, el día que me bajo del avión, les puedo contar una anécdota, por lo que siempre me fijé en las fechas, luego me di cuenta que los cabalistas trabajan con los números y las letras, entonces las fechas son determinantes. En el Colegio de los Maristas, en el San Luis Gonzaga, a mí me enseñaron que cada vez que iba a iniciar una clase, había que poner la fecha. Sí. Y además, en ese entonces las fechas se ponían en color rojo porque el bolígrafo debía ser rojo y uno escribía en azul. Así es. Entonces, yo las fechas, siempre, para mí las fechas eran algo fundamental en cualquier texto. Por eso tengo tanta retentiva, porque la fecha ha sido determinante. Entonces, yo que estudio en el Colegio de los maristas celebran su fundador un 6 de junio. Y el mundo, hace más de 40 años, por las Naciones Unidas, celebra el Día del Medio Ambiente el 5 de junio. Pues resulta que yo, sin proponérmelo, viajé un 5 de junio y llegué un 6. Todo tenía que ver. Y lo más espectacular de todo es que yo llego a Barcelona en los 500 años del descubrimiento. Es decir, en 1992. Y ese año fue un año de Colombia en España. Es algo absolutamente sorprendente. 1992, fuera de ser los 500 años del descubrimiento, que en Barcelona se discute si fue un descubrimiento o un atropello. Fue muy interesante escuchar en unas conferencias que se realizaron en el lugar más simbólico de Barcelona, que se llama el Consejo de Ciento. Es un edificio que pertenece al ayuntamiento y está enfrente de la Generalitat, que es decir, la gobernación. Y allí tenían asiento los 100 señores feudales, Consejo de Ciento, los 100 más importantes que tomaban las decisiones de Cataluña. Entonces, yo tengo la posibilidad en 1992 de entrar y conocer el Consejo de Ciento. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando escucho una conferencia de Belisario Betancur Cuartas, invitado? Ya había sido presidente de Colombia, va en su condición de expresidente, pero de intelectual, a presentar una ponencia relacionada con el hecho de si debíamos celebrar un descubrimiento o se debería cuestionar que eso fue un desencuentro y un atropello. Bueno, yo escuché a Belisario Betancur y luego tuve la oportunidad de acercarme y conversar con él. Fue muy interesante porque hacia él sentí siempre una inclinación por ser un hombre de letras, por el tema de las letras principalmente. Y ese es el año en el que yo llego a Barcelona. Y lo que más recuerdo es que cuando yo me bajo del avión, un avión de Iberia, porque siempre viajé por Iberia, entonces algo en mi interior dijo, he vuelto a casa. Mira. Y yo mismo lo escuché y dije, ¿quién ha dicho eso? Era una voz que no era mi voz, era una voz más profunda que decía, he vuelto a casa. Wow. Y a partir de allí entendí que yo no había ido a Barcelona porque sí. Entonces les puedo contar algo que también es anecdótico y que hace parte de lo que significó el vuelo. En el asiento donde yo me senté, quedó a mi lado una señora. La señora tenía el sitio del pasillo. Yo estaba en el centro, en esos que son 5 sillas. Sí. Yo estaba siguiendo el orden de izquierda a derecha en el cuarto asiento de las 5 sillas y la señora iba en el quinto asiento, que era el que daba al pasillo. La señora estaba completamente emocionada. Entonces, cuando el vuelo despega y se estabiliza todo, la señora se gira y me pregunta, ¿vas para España?
Y yo, sí, es mi primera vez y voy emocionado. Y ella me dice, yo voy a cumplir mi sueño. Entonces me sorprendió el énfasis con el que ella habló para decir que era su sueño. Le dije, cuéntame cuál es tu sueño. Me dijo, hacer el Camino de Santiago. En el año 92, yo era un total ignorante del Camino de Santiago. Yo no sabía que existía el Camino de Santiago. Entonces le dije a ella, ¿tú podrías explicarme, por favor, de qué se trata el Camino de Santiago? Pues todo el viaje. Te dieron una clase Ella me personalizada. contó su historia vinculada al Camino de Santiago y el sueño de España y llegar hasta allí. Cuando nos despedíamos, le dije, por favor, dime tu nombre para recordarte. Me dijo, me llamo Alma. Y se me estremeció la piel. Le dije, Alma. En ese momento de mi vida, le expresé, porque me salió totalmente natural, le dije, debes ser una mujer muy importante, porque la única Alma que yo conozco es la hija de Guillermo León Valencia. Y en Colombia tiene que ser uno presidente para que su papá le ponga Alma, porque no es un nombre, común, que la gente lleve. No. Y entonces me quedé con el nombre, el camino, y después decía yo en frases para mis adentros, el alma me trajo al Camino de Santiago. Y era un simbolismo, pero cargado de un contenido desbordante. Y efectivamente, gracias al relato de Alma, que era nada más y nada menos que la esposa del primer Juan Valdés, del primer Juan Valdés que hubo en Colombia. Ella iba a encontrarse con él allá. Imagínate eso. Y en el 1993, al año siguiente, gracias a todo el relato de Alma, estaba haciendo el Camino de Santiago. En 1993. Cuando en 1992, sin haberme subido al avión, no tenía ni idea que el Camino de Santiago existía. Y te seguían apareciendo las pistas. No, todo, pero ya te digo, yo era como una especie de espectador, porque ahora cuando he aprendido a recoger todas las pistas, comienzo a ser protagonista, pero en esos años era espectador y aunque hoy lo cuento, en ese momento lo vivía. No lo puedo explicar porque en ese momento lo vivía. Hoy es que le puedo poner palabras. Y sentido y exactamente. Y línea de tiempo y línea de continuidad. Exactamente. Porque vuelve y juega una inteligencia superior que arma todas las circunstancias cuando damos el sí. Así es. Y tu sí vino desde los 7 años. Mi sí vino desde muy temprano y en eso digo que tuvo sentido que mi mamá se hubiera impuesto en cuanto a los 6 años. Porque realmente uno de 5, aunque era una época donde se nos enseñaba responsabilidades de muy temprana edad, eso me permitió a mí jugar hasta los 6, cuando entró al colegio. Y jugar fue determinante, porque jugar mantuvo mi imaginación viva. Total. Antes de que la razón se apoderara de mí. Y entonces en la Cábala hay un lugar importantísimo para la imaginación, porque la imaginación tiene que ver con la creación. Y ese fue el sueño de Dios, crear. Y crear se logra a través de la imaginación. Y para uno descubrir a Dios, tiene que soñar y jugar. Y eso es lo que a mí me ha permitido ese sí. Finalmente, lo que tú acabas de comentar es lo que hizo posible ese sí. El juego, la imaginación y todo. Porque de niño le decía sí al juego de la imaginación. Y al descubrir. Y al descubrir, a la aventura. Entonces, todas esas palabras que fueron claves
han estado presentes a lo largo del tiempo y pues sin compararme, he llegado a convertir mi historia en una historia sagrada que se parece como a una divina comedia. O sea, jugando a enlazar todo lo que ha pasado, podríamos decir que así lo he vivido desde la espontaneidad, ¿no? Desde lo sereno del corazón, sin ningún tipo de pretensión, porque ya uno a estas alturas de la vida sabe qué es lo fundamental y qué es lo que vale, y con eso es con lo que uno se queda. Y entonces llegaste a las sinagogas y llegaste a Sí. estos maestros maravillosos. Llegué a descubrir la España judía, pero en el marco de 500 años donde había un debate de si era un encuentro, un desencuentro, si nos habían atropellado, si tenían que pedir disculpas. Escuché un conferencista que decía, debemos pedir disculpas en un momento histórico como este. Claro, yo nunca llegué a oír en Colombia que se hablara del denominado descubrimiento como una conquista de dominación. Y nosotros, la verdad, habíamos visto en las figuras de Isabel la Católica, de Cristóbal Colón, de Fernando de Aragón, personajes dignos de ser admirados, no de ser castigados o cuestionados. Entonces, a mí me produjo un poco de ruido encontrarme todo eso, porque yo que venía directamente del lugar donde se había producido el encuentro, estuvieran diciendo otras cosas. Pero les estaba diciendo que en 1992 fue un año crucial para Colombia en España. ¿Por qué? Primero que todo, porque en Sevilla se hizo la Expo del año, la Expo Mundial de 1992. Y allí el pabellón de Colombia se la jugó porque para allá iba Juan Valdés. Juan Valdés iba para la Expo de Sevilla y por eso estaba viajando Alma, porque las únicas vacaciones que tenía Juan Valdés se las iba a dar con ella en el Camino de Santiago. No, mejor dicho, qué belleza. Y una de las cosas más sorprendentes en el pabellón de Colombia en la Expo 1992 era un cartelito que estaba en la parte superior del stand y decía, ¿te provoca un café? Y debajo, ¿te provoca un tinto? Y debajo decía, ¿te apetece un café? Porque la manera de hablar del español de Colombia no tiene nada que ver con la manera de hablar de España. del castellano de España. Y entonces los españoles se reían cuando veían esa frase, ¿te provoca un café? Y en la imaginación de un español era una taza de café en una mesa y él viéndola a ver en qué momento la taza lo podía provocar. Por eso había que colocar la frase de traducción que era, ¿te apetece un café? O sea, una taza de tinto para nosotros, cuando ellos por tinto entienden una copa de vino. Entonces, ¿qué hacía el tinto en una taza y provocando a un ser humano? No cuadraba. Y con Juan Valdés y la mula. No cuadraba por ningún lado. Pero bueno, el pabellón de Colombia fue un pabellón muy destacado porque ese año, 1992, se cumplía algo así como 70 años del primer pabellón que tuvo Colombia en una expo de 1929, que es donde está el consulado actualmente. Es un edificio arquitectónicamente fantástico, el consulado de Colombia en Sevilla. Entonces, Sevilla y Colombia. Luego, en Madrid, 1992, sobre todo el Paseo de la Castellana, nada más y nada menos que Fernando Botero expone toda la obra escultural que tenía.
en el Paseo de la Castellana. Y finalmente está en Barcelona Carlos Vives dando el concierto con toda la música de La Gota Fría. No. 1992 fue el año de Colombia en España. Y ese fue el año que yo llegué a España con 1 mes y 2 semanas de anticipación a las Olimpiadas. No, mejor dicho. O sea, emblemático, es decir, toda la simbología, todo el plan divino lo montó de tal manera que yo pudiera llegar allí y llegar en un momento donde se abría lo que yo estaba buscando, que yo no sabía qué iba a buscar, ni siquiera tenía idea que yo iba a buscar algo, pero cuando yo me bajo del avión y oigo, he vuelto a casa, pues allí estaba pasando algo y era el alma. Y es interesante ese concepto de vuelto a casa, tal vez algunos de ustedes lo hayan experimentado, porque yo también lo sentí cuando estuve en España, yo me sentí en mi casa y yo dije, no lo escuché, pero lo sentí claramente y me sentí en casa. Y entonces ahí uno se hace la pregunta de cómo el alma te termina llevando a donde tienes que ir, aunque no seas tan consciente en todas las ocasiones de que eso es lo que está pasando por debajo del aparente paseo o de la intencionalidad de ir a estudiar o de ciertas cosas que se generan que parecen desapercibidas, pero que tienen un plan mayor por debajo. Un plan detrás. Sí. Imagínense, vuelvo aquí al papelógrafo, imagínense que en ese momento yo estaba dormido. Aunque sigo el plan y llego a España, podría afirmar que yo pertenecía al grupo de los dormidos. ¿Qué le pasa a los dormidos? Pues que tienen patrones viejos de energía que buscan seguridad y buscan seguridad porque sienten el miedo y se apoyan en las creencias. Así llegué yo. Luego, en este transitar de mi alma, he pasado a estar medio dormido. He soltado los patrones de seguridad basados en el miedo y la creencia y he empezado a moverme entre mi duda y mi ansiedad para saber que el 11 del 11 del 2020 a las 11:11 iba a despertar. Ha sido un largo sueño, les puedo contar, pero siempre dije sí a lo que mi alma me propuso. Y la cábala tiene de fundamental que es esa sabiduría ancestral que te apoya para que digas sí, porque te da las herramientas para eso. Si yo no hubiera encontrado en España la cábala, tal vez al día de hoy no estaríamos haciendo esta entrevista. Ni hubieras tenido ese momento que claramente pudiste hacer conciencia, estar presente y totalmente despierto de ese portal tan importante. Así es. Eso sucedió tal cual. Desapercibido. Una fecha más y sin ningún Una sentido. Fecha más. Una fecha más. Y miren que ahí empiezan a salir pistas de lo que Carlos nos comparte, de cómo los números, las fechas, las palabras y los símbolos hacen parte de toda esta sabiduría ancestral, por supuesto con muchos más elementos, pero que la cábala empieza a decirte, hey, aquí hay información que necesitas observar con ojos diferentes. Tal cual, porque si uno la introduce en esa palabrita de cotidiano, cotidiano se vuelve ordinario y ordinario carece de significado. Y resulta que, como yo les decía, la clave de todo es la vida. Entonces, nada de lo que acontece en la vida es ordinario a menos que yo lo convierta en tal. Lo que acontece es extraordinario. Es una aventura, es un juego del gran misterio, pero a veces no estamos preparados para verlo con esos ojos. Entonces miren que ahí vuelve y sale el concepto de la elección que genera las posibilidades, pero la necesidad de estar presente y consciente para poderlas ver, porque si no se vuelve cotidiano, ordinario y no me di cuenta de que me estaban dando toda la información. Pasa
frente a nosotros y no logramos Y no la vemos. verla. Y no la vemos. Y cuando entres entonces en esta experiencia mágica, porque mira toda la historia donde te lleva, y te lleva a la fuente, te lleva a la sinagoga, te lleva a los maestros. Así ¿Qué es. pasó ahí en esa escuela maravillosa en la que estuviste? Bueno, lo primero que tengo que decir es que así como conocí en Bogotá al señor Buchholz, debí conocer a un gran librero en Barcelona que se llamaba Enrique Askenazi. Y Enrique Askenazi fue mi maestro de Cábala. Un judío, dueño de una librería en el pleno centro de Barcelona, un hombre de un gran nivel cultural, con ese temperamento tan propio y con esa forma de ver la vida donde los rabinos de alguna manera sienten que son señores del mundo, porque según ellos tienen un conocimiento que los coloca en un lugar diferente al resto. Yo eso no lo conocía. Y entonces ese tipo de cosas, pues a mí me impactó, porque en mi trayectoria, como siempre me quise asombrar de todo, todo me llamaba la atención, nunca me creí saber más que nadie, ni tener acceso como a cosas que los demás no lo tuvieran. Y cuando conocí a Enrique Askenazi, mi vida cambió. Claro. Porque lo que yo vi en él, yo no lo había visto en nadie. Y entonces era el maestro, lo que tú estás diciendo. Y entonces para mí fue supremamente sorprendente. Y claro, Enrique era muy reservado, muchísimo. Pero Enrique tenía algo que fue cautivador para mí. Me dijo, la verdad, yo prefiero enseñarle a los latinoamericanos que a los judíos. Wow. Me dijo, los judíos son una raza bien difícil. Entonces, cada vez que él abría su boca para expresar cosas, eran unas lecciones que para mí eran difíciles de asumir, porque él hablaba desde un lugar, claro, como que yo decía, ¿dónde estoy? No llego para comprender, porque él hablaba con sentencias. Eso yo no lo conocía. O sea, de alguna manera en la Facultad de Derecho, por supuesto, habías tenido un acercamiento, había tenido un acercamiento a eso, pero él sentenciaba con la palabra. Y entonces eso era de un nivel de contundencia que a mí me estremecía, porque yo decía, ¿cómo logra uno eso, no? ¿Cómo logra? Es decir, yo veía en las palabras, mejor dicho, no en las palabras, corrijo, en la fuerza de la voz de Enrique, la contundencia, estaba la estructura del lenguaje. Era un discurso totalmente estructurado. Y entonces eso para mí era novedad absoluta. Fascinante. Y entonces, pues, es decir, yo quedo asombrado con ese hombre y yo decido en ese momento de mi vida, claro, pasarían años, que él sería mi maestro. Pero debieron pasar años porque allí tuve acceso al librero. Y como con el señor Buchholz me hice amigo, pero no fue en ese primer viaje donde yo recibí toda la formación de él. Fue en el viaje, este viaje duró 3 años y fue un tiempo que se me hizo muy corto porque tuve que moverme por Europa, viajar, conocer, eran muchas cosas juntas. Entonces, 10 años después, cuando yo regreso, es que ya logro ser discípulo de Enrique. Pero la decisión fue clara. Así. Y la decisión abrió el camino. La decisión fue la que abrió el camino, por supuesto. La elección es la que genera la posibilidad. Si tú lo ves y dices, oh, qué maravilloso, qué contundente, y pasa, cuando estamos en esta ceguera que solemos tener,
no hubiera pasado lo que se desencadena después, cuando te puedes volver discípulo de realmente un maestro. Claro, él en ese momento, en realidad, me estaba dando la lección más importante de todas. Aprende a decretar. Pero yo no sabía qué era eso. Y la Cábala enseña los decretos, como el decreto que Moisés hizo cuando le ordenó a las aguas que se abrieran para que el pueblo pudiera pasar. Eso lo vine a entender años después, pero eso era lo que hacía Enrique. Con la palabra decretaba, eso era lo que yo llamaba sentenciar, porque yo nunca había conocido a alguien que tuviera un dominio de esa naturaleza de la palabra. Y una fuerza tan No, es que era la fuerza la que a uno le quedaba, es decir, cuando dicen que la cábala era oral, que el maestro la enseñaba de la boca al oído, yo eso no lo entendía. Cuando conocí a Enrique, supe que era la cábala oral. Es que era de la boca de él al oído, y lo que quedaba grabado en uno era la vibración de esa palabra contundente, que era un decreto de vida. Y ahí estás tocando un tema que conversábamos cuando estábamos preparando este encuentro, y era las formas en que se enseña la cábala. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Bueno, yo no sé cómo estamos de horarios. Son las 8:16. Ah, ya sabía yo que como siempre me paso porque me pongo a hablar y a contar un montón de cosas. Pero estoy seguro de que nos digan en el chat que quieren que continuemos. Bueno, no vamos a ser abusivos, vamos a utilizar unos minuticos para contar esto que me está preguntando Glorita, porque la cábala tiene 5 variantes y esa es, digamos, la clave que quiero dejarles hoy. ¿Cuáles son esas variantes? La oral, que ya la acabé de explicar. Luego, la escrita, que es la que se comenzó a trabajar en las sinagogas de esa España medieval, pero medieval de la alta Edad Media del siglo XI y XII en adelante. Por otro lado, la literal, que es la que descifra los textos cabalistas como tal. La simbólica, y por último, la que a mí me gusta, que es de la que yo me considero, digamos, de una manera sencilla, un comunicador, y es la cábala práctica. Entonces, es muy distinto la cábala oral, la cábala escrita, la cábala simbólica, la cábala práctica. Son diferentes, son 5 variantes, recuerden. Y yo entendí que para compartir esto en Colombia, ni la cábala oral, ni la cábala escrita, ni la cábala simbólica, porque en esas vertientes juega un papel muy importante el hebreo y la cultura hebrea. Entonces, eso lo hacen los hebreos. Yo no puedo ponerme a hacer eso. Sí, claro. Entonces... Y nos perderíamos nosotros al no tener la base del hebreo. Exactamente. Pero sí he tenido que leer los textos cabalistas, entonces hay parte de una cábala literal, y lo que yo considero más importante de todo esto es cómo vivir en armonía, que es digamos, el mensaje que yo quisiera dejar en esta noche. ¿Para qué descubrir la cábala, por lo menos en el caso mío? Después le contesto a Armando, vamos a hacer un pequeño espacio de las preguntas. Sí, perfecto. Y lo dejamos abierto para que ya puedan ustedes participar. La verdad es que cuando uno tiene esta oportunidad quiere comunicar tantas cosas que luego el tiempo se va volando y no se da uno cuenta. Pero lo que les quería decir entonces es el mensaje que quiero dejar sembrado en la noche de hoy es que descubrir la cábala es una oportunidad única, magnífica, sin igual, para hacer parte del juego de la vida, pero no de cualquier forma, sino viviendo en armonía la vida.
y viviéndola, no dejando que la vida pase y tú estás allí de espectador, sino siendo capitán. Así es. Siendo el protagonista de la historia, porque nos dieron un mapa, que es este plan hermoso de nuestra alma, pero a veces no nos volvimos el actor principal, sino que nos volvimos el de reparto. Así porque es, estamos totalmente. dormidos y Sí. dejamos que otros hagan por mí, que la vida resuelva, que pues esperemos a ver qué pasa, y al no estar atentos a las señales, los símbolos, el sentir del alma, Sí. pues nos volvemos el actor de reparto y no el actor principal, cuando estas son precisamente esos saberes ancestrales, claro, maravillosos, que nos permiten coger nuestras riendas de la vida, hacer clic con el alma que tiene una claridad de a qué vino y poder ser la contribución que estamos llamados a hacer todos, desde el lugar donde nos han colocado a hacer contribución. Así es. Bueno, a mí me gustaría en los minutos que nos restan cederles la palabra y en particular a Armando, que es la persona que nos... me preguntas, Armando, si tengo conocimiento del grupo Bota. En realidad, no particularmente no conozco a este grupo. No sé si tú eres parte de él y pues me parece es muy interesante que hayas aceptado el participar de este Zoom y acompañarnos en esta noche. En realidad, yo lo que he hecho es compartir con las personas más próximas a mi corazón estos conocimientos adquiridos y nunca llegué de España con la intencionalidad expresa de crear grupos, sino de generar espacios donde pudiéramos interactuar e intercambiar gracias a todo lo que yo había recogido. Entonces, nunca me ha gustado presentarme como un gran maestro conocedor de la cábala ni nada por el estilo, sino uno que se pone al costado de los otros y acompaña el camino desde esa información que yo he recibido en este proceso de vida que les he contado de una manera sucinta. Y yo quiero decirles aquí ya como amiga y aprendiéndole mucho a Carlos, que él lo dice con una profunda humildad, pero quiero que sepan que no es una humildad de que no es desconocimiento, todo lo contrario, es precisamente su conocimiento que lo coloca en un lugar de compartir, enseñar, y esto fue producto de una conversación muy particular. Les quiero contar el antecedente. A mí me pasan los llamados del alma, ¿no? Ah, sí. El viernes que pasó, yo me despierto literalmente con Carlos en la cabeza y yo le dije, no te lo dije por respeto porque sonaba como extraño, pero me levanté con Carlos en la cabeza. Entonces le escribo, ¿cómo estás? Quiero saber de ti, pues estos tiempos generan tantas situaciones y me dice, bien, qué rico saber de ti, ¿por qué no nos vemos mañana? Esa conversa duró como 5 horas. Sí, un desayuno que se volvió casi almuerzo. Casi almuerzo, pero miren lo que acontece cuando yo escucho el alma. Sí. Ese sentir de pensarlo, pero fue una cosa como de habla con Carlos, llama a Carlos, no sé qué, termina en este encuentro que es el desayuno y termina en este espacio donde terminamos diciendo, yo tengo un conocimiento, yo quiero aprender, porque además estoy aquí también no solamente con el honor de tenerlo invitado en Encuentros para el Alma, sino porque a mí me interesa aprender cábala, porque sí, mi alma me viene diciendo, estudia, aprende, acércate al tema. Entonces, cuando les hablamos de la correspondencia, el que estés hoy aquí en este espacio, en este Zoom, escuchando a Carlos, escuchando su historia, es para que te vayas también moviendo en tu propia historia qué es lo que el alma te está queriendo mostrar. Sí. ¿Cuáles son las pistas que tal vez no has logrado ver? Y cómo la cábala, muy probablemente, puede ser la herramienta, el medio, el camino para que vuelvas y conectes con las pistas y vuelvas y cojas ese rompecabezas y le des más forma, porque estamos en un momento de vibración e histórico, diría yo, muy propicio. Así es. O sea, pues aprender cábala pudo ser en cualquier momento de tu vida, pero tal vez, no sé si es un atrevimiento lo que va a decir Carlos, este es uno de los mejores momentos para eso. No, de atrevimiento nada, es que sencillamente sintonizas con la frecuencia de vibración que en estos momentos se mueve. Realmente
yo, pues como lo decía, cuando hablo de que estaba dormido, lo decía con plena conciencia, y si me atrevo a decir que todo eso era para que pudiera en el momento de la entrada del portal estar despierto, no quiere decir que yo me considere que estoy más despierto que todo el mundo, ni mucho menos. Seguimos participando de un sueño holográmico que hay, pero al mismo tiempo comenzamos a descender de la cama para incorporarnos y reconocer que empieza el despertar. Entonces, gracias a que tú escuchaste tu alma, llegaste a mí, y yo, gracias a que escuché a tu alma, te invité y aquí estamos. Y aquí estamos como todo lo mío, compartiendo con amistades, porque veo a mi querida amiga Enid, veo a Isabel, veo a María Patricia, que está en Popayán, veo a Flora, que es alumna mía de Cábala, está una gran amiga y compañera de colegio, Gloria Montes, con Jorge Iván, que también es compañero. Entonces, es maravilloso porque aquí se trata es de compartir eso que la vida nos ha proporcionado como una especie de oportunidad que si uno la toma, entonces ya no es solo mía. Claro. O sea, yo estoy aquí hablando como canal para 26 maravillosas personas que escucharon a su alma y dijeron sí, porque tú escuchaste a tu alma y yo escuché a tu alma y escuché la mía y todos estamos aquí. Y me encanta eso porque mire que volvemos a este concepto que nos trajo muy bellamente Carlos hace un rato. Todos somos uno. Entonces, cuando generamos estos espacios de encuentro, y hoy, mira, con todo y lo que sabemos de estos tiempos tan particulares, pues también está el regalo de estos medios. Claro. Cuando hubiéramos podido pensarnos, ¿se acuerdan esta serie que se llamaba, que era todo esto, que era uno lo veía como fantasioso, ¿no? ¿Cuál sería? Los supersónicos. Supersónicos, Ah, gracias. mira, Gracias, qué los bien, qué supersónicos. conectada. Tal cual, uno veía los supersónicos y eso era pues como, ay, sí, pues los supersónicos, Maravilloso. eso es cómics, ¿no? Es fantasía. Pues hoy vivimos los supersónicos. Yo siempre me consideré Los un supersónico. Hoy estamos en el modo supersónico. No sabiendo que años después eso sería lo que nos esperaba, ser supersónicos. Ser supersónicos y ser una cosa que es muy bella y que por eso existe Encuentros para el Alma. Yo no me presenté cuando empezamos esta conversación porque yo estaba tan encantada de presentar a Carlos y de abrir este espacio para todos, en el que yo no me presenté. Y Encuentros para el Alma es esto, es un espacio de poder compartir conocimiento profundo. Aquí veo a mi querida amiga Linda del Instituto Superior de Ciencias Holísticas de México. Muy bienvenida, amiga. Hola. Nos seguimos uniendo en dar Con conocimiento. amor, disfrutándolos, yo estoy aquí, llegué un poquito tarde, pero los estoy disfrutando. Porque tú estabas en vivo, yo me acuerdo, y estábamos un Tris Cruzadas, pero mira, aquí está, por ejemplo, Linda. Qué maravilla oír ese acento mexicano como parte de esta noche cabalística. Entonces, estamos abriendo estos espacios. Yo me presento, yo soy Gloria Inés Flores, soy coach y otras cositas por allí adicionales, pero básicamente mi interés es acompañar personas en el descubrimiento de lo esencial, y lo esencial tiene que ver con volver a reconectar con el alma, con el corazón, con el niño interior, con el propósito en la vida. Los invito a que miren un poquito la página, hay unas cosas que están de contribución, y a que miren, ya que se inscribieron, para que no se pierdan la información que viene. Mañana hay un en vivo muy interesante que es cómo la loca de la casa y el niño interior gobiernan tu vida. Y el sábado vamos a tener un Zoom, todo eso está en la página donde se inscribieron, vamos a tener un Zoom sobre el placer para ti, ¿es una palabra o es una experiencia? Y vienen muchas cosas interesantes para que aprendamos juntos, más las actividades que estamos también haciendo con el instituto, más las cosas que vamos a seguir haciendo con Carlos, porque yo le he puesto con todo amor este espacio para que aprendamos juntos. Yo estoy feliz aprendiendo aquí al lado de él, es un gran amigo para mí, es una persona que me ha dado luces en momentos muy importantes, gracias a la cábala.
Mm. Y A mí me entonces, pues gustaría estamos en mucho. esta bendición de podernos encontrar. Entonces queremos abrir el espacio, tienen abierto, no tienen restricción para abrir micrófono y cámara, si así lo desean, así que los invitamos a que pues pregunten, comenten, compartamos y aprendamos juntos, porque de eso se trata. Mi querida Linda, qué gusto saber que estás acá. Es que andaba enfermita, por eso no ponía cámara, porque anduve en cama desde el lunes, pero ahorita ya estoy mejor. Qué bien, nos Este, alegra. Me gustaría mucho que también compartieras con el instituto, fíjate. Nosotros tenemos un sistema en Telegram, la clase Sí. queda grabada. Creamos este sistema para que la gente que se la pasa todo el día como loca, como yo comprendí, sube, le baja, entra, sale, y a las 9 de la noche no pudo estar, pero quedó la clase grabada en el Zoom, en el Telegram, y ya Sí, la puedo disfrutar. Y quizá a lo mejor en la siguiente intervención, tú retomar todas las dudas que en la semana te pusimos, ¿no? Entonces, que eso qué es lo bien. bonito de la escuela. Bueno, pues te agradezco muchísimo por la invitación y por supuesto que estoy muy interesado en Yo les hago poder, el puente. eso, en poder interactuar porque es un momento crucial Crucial, lo es. y para bien de la humanidad y sobre todo para el establecimiento del gozo de expresar el sentir de lo que somos y lo que hemos venido a realizar, ¿no? Entonces, todo lo que pueda contribuir a eso, creo que nosotros somos trabajadores de la luz. Así es. Y nuestra tarea, una tarea que no es un deber ni es un agobio, sino que es algo que realmente llena de alegría nuestros corazones. Entonces, pues estamos para eso. Encantadísimo. Yo Y considero, y perdón que te interrumpa un poquito, los seres humanos no sufrimos una pandemia, sufrimos una evolución. Para mí es así. Antes estábamos en rieles, en un tren que viajaba lento y el tráfico y la locura y no llego a tiempo, pero ahora ya tenemos esto, que es como subirte al tren bala y creo que tenemos que invitar a la gente, ¿no? De lo que hablaba el Julio Verne en sus enseñanzas, que por cierto me encantaban las obras de Julio Verne, me siguen gustando, porque como una persona de esa época, como lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Era un viajero del tiempo, porque exacto. Era un viajero de tiempo, total. no era el tiempo para saber tantas cosas que hoy día estamos viviendo, ¿no? Así es. Este momento en el que podemos conectar, yo creo que de diferentes partes del mundo, es algo maravilloso. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Gloria. Me costó un poquito de trabajo entrar, ¿verdad? Como loca, ¿por dónde entro? Pero ya, lo logré. Muy Tuve que entrar un bienvenido formulario. siempre. No. Y es que te iba a decir, ¿sabes qué? No lo encontraba, tienes que inscribirte, pero yo solita ahí me moví, ya, aquí andamos. Aquí estamos. Muchísimas Es gracias perfecto. y feliz de Vale. estar con ustedes. Gracias, Gracias. Linda. Un abracito. ¿Quién más quisiera comentar algo? Porque no me gustaría que se quedaran con una pregunta o con un Con alguna comentario. inquietud, sí. Entonces, estamos atentos para escuchar. Bueno, Jorge Iván planteó una pregunta acerca de cursos de Cábala. Sí, yo también tengo. Precisamente el objetivo de esta invitación es porque más adelante les haré una propuesta de un curso, pero digamos que ahora lo que nos interesa es sensibilizar, digamos, a las personas con este momento del despertar de la conciencia tan importante y con mostrar que en la Cábala, gracias a Armando por participar y por supuesto que hablaremos más adelante. Lo importante es que empecemos a conectar con las herramientas que favorecen
que podamos escuchar nuestra alma. Así es. Y la cábala es una oportunidad, pero no es la única. Y yo no solo, digamos, he trabajado con ella, sino que también hay otras herramientas que he tratado de conocer a fondo para poder acompañar esos procesos. Isa, has quitado la prohibición del micrófono. ¿Quieres participar? Hola, ay, sí, bueno, no sé, sí, abrí el micrófono porque quería preguntarte si, bueno, yo no sé mucho de cábala, pero pues he leído algunos libros de los Ber que salieron hace unos años y que creo que le sirvió también un poquito a la gente también para entender un poquito qué era cábala y algunos Sí. conceptos. Desde tu conocimiento y desde lo que sabes, ¿tienes alguna recomendación de autores, de cómo? Porque pues como con los libros es como con Google, que puedes tener un montón de entradas o de resultados, pero no siempre, no todas son, no, pues tienes que también hacer un poquito de filtro en cuanto a lo que lees y a lo que consumes, ¿no? Lo que Sí. recibes. Yo te digo que ya después de tantos años me he vuelto bastante selectivo con el tema de los libros. Leer es muy importante. Leer es la base de todo. Pero hay cosas que las sabidurías ancestrales enseñan que no están en los libros, por grandes que sean los maestros que escriben dichos libros, ¿no? Yo considero que lo que puede enseñar, digamos, la vida es indiscutiblemente lo más importante. Y para personas como, a ver si todavía está Marianelli por aquí, ya no la veo, pero Marianelli y Flora, dos hermanas que llevan 6 años y medio estudiando conmigo cábala, pueden testimoniar que no han leído demasiados textos ni muy extensos de cábala. De hecho, tienen una revista con el árbol de la vida, porque con el árbol de la vida sí que trabajo, pero he sido muy cuidadoso de no convertir la cábala en la enseñanza, como digo aquí, perdón, en la página siguiente, en conocimiento o en entendimiento. Se trata de comprensión. Entonces, hay que llevar a la comprensión, y la comprensión sucede en un nivel más allá del nivel del conocimiento y del entendimiento. Entonces, por eso yo prefiero que estos encuentros nos posibiliten una proximidad que obviamente no es de piel, pero sí es de frecuencia vibracional. Exacto. En la que, hablando de cómo se expresa el alma en cada uno, nos vamos encontrando y nos vamos conectando. Entonces, no, digamos que hoy no voy a sugerir un autor porque los invito a leer en la vida de cada uno. Y ese es el primer libro y es el más importante de todos los libros. Es el libro que no está escrito todavía, pero que ya tiene muchas páginas realizadas. Entonces, hoy, Isa, no te doy una respuesta tradicional académica. Hoy te doy una respuesta desde el juego de la vida y en la aventura, como lo planteé al comienzo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Está claro. Vale, con gusto. Una sugestiva respuesta, ¿no? Eso, una sugestiva respuesta. Veo también por aquí a María Patricia, mi amiga de Popayán. A ver si estás ahí presente. Bueno, por lo menos se te ve bien en la foto, señal de que las cosas están marchando por buen camino. Y bueno. Yo tengo una pregunta. Dime.
¿para quién es la cábala? O sea, ¿qué público puede recibir la cábala? O sea, Carlos, yo en algún momento de mi vida pensaba que la cábala solamente lo tenían para los judíos. Claro, Pero yo, ¿por qué podría ser un buen alumno de cábala si no soy judío? ¿O para quién sí, está abierto este conocimiento? Perdón, esa sería mi pregunta, mi duda. vale, de acuerdo. Ahora sí, Pato, buenas noches. No Carlos, buenas noches, qué coincidimos pena. cuando te saludé. Discúlpame, no podía, es que estoy en clase y Ay, entonces claro. estoy en evaluación y Ah, entonces no. preciso me estaban preguntando, Ay, qué estaba vergüenza. ya, entonces no pude alcanzar a contestar. Muy buenas Tranquila. noches, un saludo para todos los aquí presentes, qué gusto conocer a Glorita, como cariñosamente le llama Carlos, qué gusto verte a ti, amigo querido del alma. Ay, tan bella. Es pues recordar muy lindo todas es prácticamente yo que te he conocido de siempre, Mm, y estás en mi corazón, un recorrido espectacular que has hecho desde tu vida, es prácticamente tu profesión, tu vida, como dices tú y la concluyes, es tu profesión hoy en día, que es sí, ese recorrer, ¿no? Qué así es. bonito. Ah, Entonces, importantísimo, muchas felicitaciones, estupenda presentación y ten la seguridad que es para nosotros los que estamos aquí escuchándote un gran aprendizaje, a pesar de que pues todo esto es del estudio, de educación, de disciplina, de compromiso, del gusto del alma, ¿no? De cada uno. así es, Entonces, Pato. mil felicitaciones. Estoy seguro que seguiremos en el camino del aprendizaje y tú en ese camino de ser nuestro maestro. Un gran abrazo, gracias por este espacio y muy amable para todos. Un saludo para todos, gracias. Te quiero A mucho. ti, Gracias, Patricia. a ti, gracias por tu participación. Ahora sí voy a contestar la pregunta. De Linda. Linda. Mira, en realidad podemos hacer una retrospectiva de lo que yo dije. ¿Qué sería de lo que llamamos la realidad sin las palabras? ¿Qué sería sin el origen de las palabras? Lo filológico y lo etimológico. Entonces, lo primero que les voy a contar, y esto puede sonar un poco subversivo, es qué significa la expresión cábala. Porque allí está la clave para saber si yo puedo ser un discípulo o no un discípulo. Discípulo de la vida a través de la cábala como una herramienta de trabajo. Entonces, voy a mirar mi teléfono porque allí lo tenía listo. Hay muchas acepciones de la palabra y lo primero que quiero que tengan presente es que todas las palabras son polisémicas. Ninguna palabra es monosémica, o sea, no tiene un solo significado. Entonces, en los significados que aparecen etimológicamente de cábala, sobresalen unos por encima de otros. El tradicional, el que se le atribuye en todo discurso. Cábala significa recibir. Eso es lo primero que se dice y se refiere a la tradición oral de Moisés. Moisés recibió y por eso viene ese significado. Pero cábala también significa tradición. En esa medida es lo que Linda dice. Es una tradición que se ha vinculado especialmente a una cultura como tradición. Entonces son los judíos los que reclaman la tradición cabalística, pero la cábala es recibir y eso es oral. Y oral fue como Moisés recibió. Ahora, también significa correspondencia. Entonces, diríamos
que la cábala tiene que ver como correspondencia con algo que está en mí, pero que yo tengo que descubrir. Entonces, la definición que a mí más me gusta de la palabra cábala, que fue la que aprendí en España, es revelación. La cábala es revelación. Y la revelación no distingue culturas. No. La revelación es para todos, porque es la luz la que se revela. Entonces, si es la luz la que se revela, pues bienvenidos todos los que quieran. Por lo tanto, podemos ser discípulos de cábala, incluso sin un maestro que sea un rabino judío, porque mi maestro, Enrique, le enseñaba a gentes que no eran judías. Y yo, pues todavía no he encontrado en los ancestros que tengo de judío, pero de momento en lo que aparece en la genealogía de mis linajes, no hay judío. En términos bíblicos somos gentiles. Somos gentiles, efectivamente, y en el mundo romano somos gentes, porque el que no era romano era gente, de ahí viene gentil. Pero judíos y gentiles en unidad, dice también el texto sagrado, o sea que Exacto. podemos acceder a este maravilloso conocimiento, aunque no tengamos ni linaje ni tradición judía. Así es. Y Tal eso cual. es fascinante. Fascinante, absolutamente fascinante. Veo por ahí algunos Muchísimas más. gracias. Con mucho gusto, Linda. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Bueno, no, yo en realidad no quiero abusar del tiempo. Tenemos para ustedes una invitación para el próximo miércoles 25. Lo que pasa es que aquí Sí, está 25. aquí está escribiéndome Sebastián, es un exalumno mío de la universidad y con muchísimo gusto compartimos esto y qué grata sorpresa que estuvieras con nosotros hoy. ¿Cuál es la idea de la próxima? Pues avanzar un poco más, pero permitir la participación de mis amistades y de otras personas que están por fuera de Colombia bajo usos horarios diferentes. Entonces, como la diferencia con España especialmente es en estos momentos de 6 horas, pues entonces cuando les envié la invitación, todos colocaron una cara de cómo no me puedo quedar hasta la 1 de la madrugada para empezarte a oír. Imagínense que en este momento ya van a ser las 3 de la madrugada, estarían bostezando como mínimo, si no dormidos sobre la pantalla. Entonces, Gloria, hemos pensado en qué horario. 2 de la tarde Colombia, 8 de la noche España. Exacto, pues para que no se me duerman los noctámbulos españoles, pues entonces los vamos a citar a las 8 hora española, 2 de la tarde del miércoles 25, para que sigamos conversando mientras yo termino de consolidar la propuesta que les voy a formular a todos de un curso descubriendo la cábala, pero un curso completamente diferente a todo lo tradicional. Los que se inscribieron para esta conversación, les vamos a recordar la información, la sala, todos los datos, y vamos a volver a mandar una segunda invitación para que se inscriban otras personas. Exacto. La invitación es que no se pierdan la siguiente sesión y por supuesto podamos después enviarles toda la información de las propuestas que nos piensa hacer Carlos, que ya hemos estado conversando, y por supuesto poderles enviar invitación de encuentros para el alma, que como les digo, hay permanentemente muchas actividades y mucha información reuniendo trabajadores de la luz. Hemos venido teniendo recientemente algunas conversaciones muy bellas. Una fue con Linda, precisamente del Instituto de Ciencias Holísticas. Estuvimos hace 8 días con Linda y Carmina, que es una vidente del instituto, hablando sobre la energía del amor. En fin, hay mucho conocimiento para compartir, mucha información para compartir y muchas propuestas para empezar procesos de desarrollo y de crecimiento
como bien les comentaba Carlos, con las diferentes herramientas. La cábala es una herramienta maravillosa, pero hay muchas otras herramientas y a veces el llamado de nuestras almas se orienta hacia algunas herramientas más que a otras. Por Así es. supuesto, si están aquí es porque es correspondiente. Exacto. Cuando uno ve ciertos anuncios o cierta información y como que algo por dentro hace clic, es porque es correspondiente contigo. Así que los esperamos y las esperamos el próximo miércoles, 2 de la tarde Colombia, 8 de la noche en el caso de España. Y bueno, dependiendo de los usos horarios, cada cual puede sumar o restar las horas que corresponda. Y qué rico que se llenara la sala aún más de lo que está hoy. Pues hoy la tuvimos a la cuarta parte porque en realidad entraron 28 personas. 28 personas. Tenemos posibilidad de encontrarnos 100 y creo que los números tienen mucho significado. Entonces, pues para los que trabajamos con la numerología, esperemos que la cifra sea ascendente y que pueda llegar a esos números tan significativos. Bueno, Llegué a unos 111, ¿no? sí, bueno, ampliaremos la sala. Ampliaremos la sala entonces. ¿Qué tomaría para que ampliaremos la sala? ¿Qué tomaría para que lleguemos a más personas y necesitemos abrir otra sala o hacer una ampliación de la vinculación con Zoom para que más personas tengan acceso a información? Porque claro. Lo hemos venido conversando, y esto no es una casualidad, Carlos, lo hemos venido conversando con Linda, cómo seguir generando espacios para que más personas accedan a información que fue velada por siglos. Exacto. Por siglos, y que pareciera ser que eran los privilegiados los que tenían acceso a esa información, cuando todos tenemos derecho y podemos elegir acceder a esa información. Y cuando hacemos parte de este tipo de convocatorias y sentimos esa correspondencia, es porque nuestra alma está diciendo, hey, busca ese conocimiento que es parte de lo que necesitas para encontrar las pistas y unir las piezas de tu rompecabezas. Bueno, pues entonces Martica está agradeciendo, Armando se está despidiendo, de manera que quedan, como se dice en España, emplazados para nuestro próximo encuentro, miércoles 25, en un horario llamaremos señoritero o zanahorio de las 2 de la tarde, pero con el deseo de ampliar la sala para que podamos acoger a más compañeros de camino en esta tarea o en este propósito. Les deseamos una noche excelente, unos sueños maravillosos, que ojalá se active esa frecuencia vibracional del corazón después de esta charla, que los timbres de voz nuestros logren entrar en los corazones de todos los asistentes y juguemos con un efecto multiplicador. De manera que, Gloria, muchas gracias. Ha sido una velada gratísima. De nuevo, pido excusas porque se nos pasó un poquito el tiempo, pero confío que nos den el apoyo para la próxima. Que así sea, así. Gracias, Glorita, a ti por la oportunidad de verte, así sea con solo el nombre en la pantalla, pero sabiendo que la presencia está allí. Además quisimos hacer una cosa, yo le dije, Carlos, si bien es cierto, podemos hacerlo a distancia. Ay, no, hagamos esto presencial los dos. ¿Qué tal? Por supuesto. Imaginen esta conversación de cámara. No, mírenme la maravilla del encuentro de lo humano, ¿no? Eso. Por supuesto, estamos aquí, como bien lo decía Carlos, desde la vibración que cada uno está colocando al estar presente, pero sí quisimos hacerlo distinto, y además hacerlo distinto desde la confianza que nos tenemos de quitarnos el tapabocas y ponernos un poco más cercanos con ustedes. Así que Este es Encuentros para el Alma, hoy con nuestro amigo Carlos Alfredo Matallana. Yo soy Gloria Inés Flores. Espero seguirlos viendo y seguirnos encontrando en este caminar de luz y de recoger pistas para que nuestra alma encuentre el carril correcto y vamos hacia el destino que nos corresponde. Así que nos vemos el próximo miércoles, 2 de la tarde Colombia, 8 de la noche España. México sería 1 de la tarde, y así cada uno de acuerdo a sus usos horarios, pues por favor téngalo presente para que no se quede por fuera de la segunda parte de esta interesante conversación, donde ya Carlos va a entrar más en profundo con estos temas que nos encantan y por qué la cábala es una herramienta para que nuestra alma vaya por el camino que le corresponde y por donde está su llamado.
Así que muy buenas noches para todos, paz y bendiciones, y nos encontramos dentro de 8 días y los espero mañana en el en vivo sobre Niño Interior y la Loca de la Casa, y el sábado para que hablemos un poquito de gozo a propósito de lo que nos estabas planteando. Así es. Hablemos del gozo desde una perspectiva diferente. Entonces los espero en todas estas actividades y con Carlos el próximo miércoles. Bendiciones para todos. Chao, Gracias, fuerte abrazo. chao. Chao.